Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Hoy voy a conectar un poco con mis ancestros y con esa Galicia tan profunda, porque todo el mundo sabe que la mitad mía es gallega, y vamos a hacer un platazo sin igual. Hemos hecho en alguna ocasión empanadas en el programa, pero hoy vamos a hacer la empanada primigenia. Vamos a hacer una empanada de vieiras y una masa muy especial, porque al contrario de las empanadas más modernas, que normalmente suelen ser de harina de trigo, nuestra empanada va a llevar, entre otras cosas, harina de maíz, y va a ser la clásica empanada que estoy seguro que comían las meigas allá por aquellos tiempos de oscuros, de aquella Galicia tan alucinante que no hemos conocido. Esas masas que se agrietan, que se empapan de un sofrito muy suculento con cebolla, con vieiras, con azafrán, con ajo. ¡Ay, Galicia caníbal!, como decían los resentidos. Viva Galicia, y arrancamos, ¿eh? Empanada de vieiras. ¡Qué pureza! Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Ya he hablado mucho de mi abuelo y de mi abuelo por parte de padre, que eran gallegos, los tres fallecidos, mi padre y mis abuelos, desafortunadamente, pero en casa hemos comido muchísimas empanadas. Hay un recurso muy fácil cuando uno quiere hacer la empanada en casa, que es pedirle al panadero que te dé masa fresca de pan, y como hacía mi abuela, coger la masa sobre la mesa, emborracharla bien o con un buen aceite de oliva, amasarla un poco, que ella decía emborrachar la masa de pan, y a partir de esa masa rellenarla de lo que queráis, porque empanadas hay para gustos y colores, de chipirones, de merluza, de bacalao con pasas, que es la gran empanada que tengo yo grabada a fuego en la memoria, que es la que hemos comido en casa toda la vida. Pero esta empanada de harina de maíz, fijaros la harina de maíz que tengo encima de la mesa, que es una harina de maíz muy grasa, y afortunadamente una harina de maíz que en nuestra tierra es una gran conocida, porque la masa, la harina que se utiliza para hacer los talos clásicos de toda la vida que hemos comido en los caseríos, valdría para hacer esta empanada. Y esta dicen que es un poco el origen de esas empanadas que hunden al final, bueno, pues las raíces en toda época, esa época medieval, esa época de hace muchísimos siglos, en las que normalmente lo que se hacían en esos obradores de panadería era cebar aquellas masas con masas saladas, con rellenos salados. En este caso luego, con unas vieiras congeladas, haremos un sofrito bien sabroso que esconderemos dentro de esta masa. Así que lo que vamos a hacer es la clásica masa de harina de maíz escaldada. Lo que hacemos es añadir en la cuba de una amasadora, esto tranquilamente lo podéis hacer si queréis encima de la mesa, pero con estas máquinas lógicamente conseguimos una finura distinta en las masas. Al final son masas más como el culo de un niño, masas mucho más suaves, y al final se nota en la mordida, ¿eh? Escaldar la harina de maíz, ¿qué significa? Que lo que he hecho es la cantidad de agua que voy a utilizar, dividirla en dos, la mitad de hervirla, que acaba de hervir hace unos minutos, y esto significa escaldar la harina de maíz, que es añadir, mientras bajo, la amasadora con el rabo de cerdo, ¿eh? ¿Habéis visto que lo que añadimos, lo que colocamos en la máquina para amasar es el rabo de cerdo, al contrario de las varillas o las palas que se utilizan para otras preparaciones? Esto es el rabo de cerdo que se utiliza para amasar. Así que bajamos la máquina, accionamos la potencia, suave, y vamos añadiendo ese agua que acaba de hervir. Esto significa escaldar la harina, escaldar la masa. Además tengo otros ingredientes encima de la mesa, ¿eh? Habéis visto que es una masa muy sencilla, lo que pasa que le hace falta tiempo de amasado. Una vez que hemos incorporado toda el agua recién hervida, vamos a añadir un golpecito de sal. Siempre suelo decir, que no conozco a nadie que no le guste el helado, que no conozco a nadie que no le gusten las patatas fritas, que no conozco a nadie que no le guste la empanada. Yo creo que la empanada le gusta absolutamente a todo el mundo. Luego además tengo una harina normal, que lo que voy a hacer es mezclar levadura prensada de panadería. Así que habéis visto que esto también lo podéis encontrar en cualquier comercio, porque ahora afortunadamente hay una fiebre del pan interesante, entre otras cosas también provocada por este programa, porque estamos constantemente utilizando levadura para hacer muchísimos panes de muchas procedencias. Y estas levaduras prensadas las encontréis en las tiendas, y si no, se la pedís a vuestro panadero de confianza. Así que lo que hacemos es integrarla con el resto de harina normal. Voy a coger una espátula de goma para ayudarme, y lo que voy a hacer es incorporar el resto de harina a la preparación. Una vez que ya he escaldado la harina de maíz, añado el resto de harina con la levadura prensada. Aprovechando que he levantado, voy a ayudarme de la goma para bajar, ahí,
el resto de harina que se nos queda pegado en los costados de la cuba. Bajamos de nuevo la amasadora, accionamos potencia media y vamos incorporando el resto de agua. En este caso es agua natural, esta no ha hervido, ¿eh? Es importante ese primer escaldado de la harina de maíz con el agua hirviendo, ¿eh? Y ya añadimos el resto de agua. Me gusta enseñarlos a hacer empanada porque son fáciles de hacer. Son un poco laboriosas. Hay gente a la que le da pereza andar con la harina. Hay gente que tiene miedo todavía a las masas. Y afortunadamente con maquinaria de esta y luego queriendo hacer las cosas, pero que aquí llevamos ya muchísimo tiempo en esta cruzada de las masas, se trata de que al final le perdáis el respeto a este tipo de preparaciones. Y son muy resultonas porque una empanada encima de la mesa y además una de esta empanada, este tipo de empanadas que son además como muy rústicas, que se agrietan, que cogen todo el gusto del sofrito, al final son muy agradecidas. Añadimos todo el agua y lo mismo que ocurre con los cafeteros, que si alguno tiene cerca a un familiar que trabaja en una cafetería o alguien maneja las máquinas expreso, sabrá que la molinda del café y los cafés, bueno, pues al final son distintos un día a otro en función de la temperatura, de la humedad, hay que andar regulando el molinillo del café. Con las masas pasa igual y por eso es importante, igual que el cafetero ajusta el molido para conseguir la espuma perfecta de un café expreso, para hacer una masa siempre es importante tener un poco de harina y tener un poco de agua por si acaso cerca. Así que lo que hacemos es volver a levantar la máquina, ir despegando la masa que se nos queda en el costado y lo que vamos a hacer es trabajar esto, no hace falta añadir ni agua ni harina, trabajar esto más o menos durante unos 10 minutos a potencia media, que la masa se vaya integrando bien y que vaya cogiendo un poco esa suavidad como el culo de un niño. 10 minutitos y nos vemos, ¿eh? Han pasado ya 10 minutos de amasado y habéis visto que la masa se va despegando de los bordes, que la masa va cogiendo una textura como más elástica. No sé si es elasticidad, más que elasticidad, el aspecto es de elasticidad, pero la sensación cuando la tocáis es la sensación como de la piel de un niño, ¿no? Así que lo que hacemos es, para que veáis la textura, sacar la masa de la cuba después de 10 minutos de amasado, fijaros, ¿veis? Esta es la textura. Joder, esto es la Galicia más profunda, ¿eh? Esto, joder, al final metes aquí la nariz y tienes esa sensación de viajar a Galicia o de estar en el Goierri con esas mujeres que hacen los talos en las fiestas más especiales en Vizcaya y en Guipúzcoa sobre todo y también en Álava se hacen esos talos que luego se rellenan con chorizo, que se rellenan con chistorra y este es un poco ese olor, ¿no? Ese aroma como un poco ancestral y fijaros que al final la textura es una textura muy suave. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dejar la masa aquí dentro más o menos unos 15 minutos en reposo. Vamos a dejar 15 minutos la masa quieta para que esté tranquila. Habéis visto que en alguna ocasión nos lo hemos contado en el programa. El no amasado es la mejor manera de amasar y también pasa en esta empanada. Dejamos 10 o 15 minutos la masa quieta y luego lo que hacemos es bajar de nuevo el rabo de cerdo, bajar de nuevo la máquina y amasar otros 10 minutos más. Así que 15 minutos de reposo y seguimos en Robin Food, ¿eh? Muy emocionante, ¿eh? Habéis visto la progresión de la masa, no se pega en absoluto a la cuba, muy importante. Y lo que vamos a hacer es sacarla ya después de estos 10 o 15 minutos de amasado. Voy a espolvorear la mesa con un poquito de harina. No hace falta seguir amasando, pero es un poco para recibirla con cariño y para que veáis la textura de la masa. Una textura muy suave y muy sedosa. Voy a añadir en el fondo de un bol un poco de aceite de oliva, porque ahora lo que tenemos que hacer es fermentar ligeramente la masa durante más o menos una hora. Así que añadimos en el fondo del bol el aceite de oliva, como hacía mi abuela en este caso, para evitarse el hacer la masa de empanada, como os he dicho antes, lo que hacía era añadir el aceite de oliva a la masa de pan que le compraba al panadero. Así que una vez que tenemos ya esta masa, que ha recogido un poco la harina que hemos añadido encima de la mesa, y que habéis visto que tiene una textura, bueno, pues una textura muy interesante, fijaros, ¿eh? No hay que amasar, pero habéis visto que yo al final amaso un poco para que veáis
que es una textura muy suave, una textura muy sedosa y sobre todo tiene un aroma muy especial y por eso la empanada va a ser una empanada muy especial, una empanada que se va a agrietar, al contrario que otras masas que son masas como más del montón, y esta es una masa mucho más delicada pero mucho más sabrosa, ¿eh? Colocamos la masa dentro de un bol, cubrimos con un paño y vamos a dejar esto, pues por ejemplo en el cuarto de la lavadora más o menos durante una hora. Tampoco hace falta que nos volvamos locos. En la secadora, en la lavadora, en esos cuartos que hay un poquito de humedad y que hay un poquito de calor, la olvidamos una hora y lo que vamos a hacer mientras tanto es el relleno. Vamos a hacer un buen sofrito para meter dentro de esta masa de maíz escaldada. En Robin Food estamos haciendo una empanada de vieiras. Robin Food. Ahí tengo mi masa de maíz. Voy a mirar cómo anda la masa. Anda bien, pero bien. Que repose más o menos una hora. Y en esa hora de reposo lo que vamos a hacer es hacer un sofrito clásico para el relleno de la empanada típico. Al final, una de las claves de una buena empanada es que el sofrito sea abundante, que sea un sofrito bien currado en la sartén, que es lo que le va a dar mucha jugosidad a la historia. Teniendo en cuenta que además las empanadas de masa de maíz suelen ser un poquito más secas que las empanadas habituales que se suelen hacer con harinas de trigo y con unas masas como más suaves y más modernas. Así que todavía, si cabe, este relleno tiene que ser muy jugoso y muy sabroso. Así que para conseguir esa jugosidad nos salimos con nuestra amiga cebolla o cebolleta. ¡Viva la cebolla, viva la cebolleta y viva el sofrito! Así que bien de cebolla o cebolleta en el fondo. Y sobra que os diga que cuanto más tiempo lo tengáis sofriendo, muchísimo mejor. En este caso, a un fuego suave la voy a tener más o menos durante una hora. La vamos a acompañar también con un poco de ajo y con un poco de picante, que podemos añadir al final del rehogado del sofrito, pero bueno, yo lo voy a incorporar ahora mismo, para que se nos vaya sofriendo bien esta cebolleta, junto con el ajo y un poco de picante. Así que con el machacador metemos aquí unos dientes de ajo, le damos candela, ahí. Y luego con Eugeni y con Iñaki, en una pizza muy bonita que vamos a ofreceros, intentaremos saber cuáles son las claves de la longevidad. Yo tengo muy cerca en casa esta historia de los abuelos, porque mi mujer en el Centro Lamorús en Irún, en Donosti, en la Fundación Matías, se dedica al cuidado de la gente mayor. Y muchas veces solemos comentar que en las tribus africanas y por ahí, eso sí que son listos, porque normalmente el centro de la tribu siempre son los ancianos, son las personas mayores, las personas longevas. Y yo creo que nos iría bastante mejor, y no voy a andar aquí en plan como el obispo Munilla, pero bastante mejor nos iría si sintiéramos veneración por nuestra gente mayor. Sobre todo en el caso de un vecino de Rivadavia, que me parece un súper fenómeno, porque estos días, bueno, pues nos hemos desayunado todos con una noticia que, bueno, yo creo que fue una noticia ya hace por lo menos un mes o dos, muy divertida, de un tío que tenía que ser un casta que te cagas, Antonio do Campo, un tío de Rivadavia que se murió con 107 años, y atención al titular, fallece un hombre de 107 años que solo bebía vino, auténtico fenómeno, un tipo, bueno, pues de la tierra, un gallego noble de Rivadavia, que según cuenta su hijo Antonio do Campo, Manuel do Campo, Antonio do Campo era el fallecido Antonio, que Dios te tenga en su gloria. Manuel do Campo decía que entre los dos, entre padre e hijo, que habrá que ver la edad del hijo, se bebían 200 litros de vino al mes y que el agua ni la probaban, justo para lavarse a la mañana. No había ido nunca en su vida a la farmacia, no había ido nunca en su vida al médico, y dice que otra de las claves es que todas las mañanas, después del desayuno de Antonio, una copita de orujo. Y luego las cuncas de vino, los tazones de vino gallegos, pues siempre como repitiendo un último brindis para acordarse de cuando no estuviera vivo, para beberse el vino acumulado para cuando estuviera muerto. Auténtico fenómeno. Así que con Eugeni y con Iñaki en un rato intentaremos ver cuáles son las claves de la longevidad, para llegar, bueno, pues hasta tan anciano, con esa casta y ese tronío de muchísimos abuelos que tenemos cerca, que son auténticos senadores, auténticos fenómenos. Viva a los abuelos y viva a las abuelas, que son unos castas del copón. Bueno, esto va viento en popa a toda vela, y una de las claves es buena música, sí señor, ¿eh? En este caso, seguimos con la lista de los 40 principales de Nagore, con un tema así como súper veraniego, un rollo como de yate, un rollo como de montaña, como de picnic, como de excursión, porque es verdad que esta empanada metida en un canasto, en un atadillo de esos ahí, como con un buen vino, un buen tinto de verano, un buen mantel, no sé, unos hielicos y luego un poquito de postre, nos montamos
una buena merendola a bordo de un barco o alguna historia de estas. Así que esta música es como muy sugerente para ese asunto. Sí, esta me gusta un poco más que otras que ha puesto. Bueno, vamos a añadir aquí en el fondo un poco de azafrán y tener en cuenta que aquí cerquita tengo las vieiras. Azafrán sin pasarnos tampoco, más o menos pues como una docena de hebras o así. Y esto 1 hora a fuego suave que vaya estofando. Si no os gusta el picante, sobra decir que lo que tenéis que hacer es no añadirlo. Y luego las vieiras, que es un producto que no es muy habitual en las pescaderías, pero que de vez en cuando yo las suelo ver en los lineales de congelado. A mí me gusta utilizar la nuez y también utilizar el coral, porque esta moda de solamente utilizar la nuez de las vieiras y los corales, que es esta lengua naranja que tiene la vieira tan sabrosa, desecharlos, pues no me hace mucha gracia. Así que todo picado en pedacitos muy menudos, teniendo en cuenta que esto, si no es con vieira, lo podemos hacer con chipirones, lo podemos hacer con sepia, lo podemos hacer con merluza, lo podemos hacer con rape, lo podemos hacer con el marisco o con el pescado que queráis. Lo que hacemos es ir añadiendo las vieiras cortadas en daditos en el fondo de la sartén para darles un poco de coloración, que suelten jugo y que de esta manera, al cocinarlos por separado, no se nos sequen demasiado. Lo que queremos es una verdura bien jugosa, un sofrito bien jugoso, y lo que queremos es que las vieiras tampoco se nos pasen de punto. Así que es cuestión de darle unas vueltitas en la sartén y rápidamente ir echándolo todo, bueno, pues a un colador para recuperar el jugo que van a soltar, que lo integraremos en el sofrito, y sobre todo para recuperar estas vieiras que luego también formarán parte del relleno de nuestra empanada. Vamos a hacer lo mismo, un poquito más de aceite. Fijaros que aquí en el fondo se nos queda toda la sustancia de la vieira como pegada en el fondo de la sartén, y eso es buen síntoma porque luego lo uniremos todo, Vamos a añadir el resto de vieiras, un poquito más de sal y pimienta, atendiendo el sofrito para que sepa que estamos cerca. Los sofritos hay que mimarlos, El sofrito es como un bebé y tiene que darse cuenta de que hay un adulto cerca. Una vez que tenemos las vieiras bien salteadas, lo que hacemos es, lo que os he dicho, escurrirlas aquí a este colador. Y este jugo que se nos queda en el fondo, lo que hacemos es añadirlo al sofrito. Fijaros, esto va a ir aquí. Y hasta que pase más o menos esos 55 minutos, 1 hora de pochao, que las vieiras seguirán dejando aquí en el fondo bastante jugo, lo que hacemos es ese jugo ir echando aquí en el fondo, hasta que este sofrito esté bien consumido y tenga pues ese tono como marfil de los sofritos bien hechos. En ese punto lo que haremos será juntar las dos preparaciones y rellenar nuestra empanada. Así que aquí seguimos, haciendo una empanada de vieiras en Robin Food Atracón a mano armada. Y ahora vamos a dar paso con todos los honores posibles a Eugenia e Iñaki, que nos van a dar esas claves para poder llegar a tan anciano con tanta casta y tanto tronío. Porque tenéis que verla a Eugenia y tenéis que verla a Iñaki, Dos super cracks. Hemos venido aquí porque yo he leído que hay un gallego que ha vivido hasta los 107 años. Y dice que la clave para haber vivido tanto tiempo era que no ha bebido nunca agua y todos los días bebía un montón de vino y un poco de orujo para desayunar. Y yo me pregunto cuál es la clave para llegar a una edad así de senador como vosotros y estar tan guapos y tan elegantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, que tengo 45 años, para llegar a vuestra edad? Pero yo no sé, yo no he hecho nada especial. No, algo habrás hecho para estar tan guapa y para durar tanto. La vida de todas las personas, ¿Y Iñaki qué dice? Pues luego mi No, yo marido no he hecho me nada cuidaba extraordinario. Hombre, algo habréis hecho extraordinario, ¿no? Para No, venir con pues, esa elegancia y lo que ese he porte. hecho trabajar, pero he fumado, he hecho bebido. Bien, bien, ahí quería llegar yo. He bebido, he fumado, bien. Comer, o sea, sin nada extraordinario. Nada y extraordinario. trabajar. Pues yo pensaba que me ibais a dar algunas claves así Sí, importantísimas. sí, sí. O sea que al final para vivir 107 años, ¿qué hay que hacer? Pues no morir antes. Cago en Ross. Yo morir antes, ¿a dónde Yo- vas a llegar? Ya, pero no sé, Pero, pero... cuidarte, ¿eh? Nena. Vivir tranquilamente sin meterte En líos. Sin meterte en líos, eso. Y yo, por ejemplo, nunca me ha gustado discutir.
Coño, eso es bueno. Puede ser que eso me haya hecho bien. Coño, no discutir alarga la vida. Joder, me parece que nos vamos a morir todos jóvenes, porque discutir es lo que más nos gusta, la deporte nacional. ¿Y tú, Iñaki, qué dices? ¿Alguna cosa así, alguna apunte yo más? les recomiendo eso a las mujeres. Joder, tú eres un perro que te Que cagas. cuando él se pone, entonces dejarle en paz. A la media hora le mandáis otra vez. ¿Así? Las mujeres, sí. Sí, Ahora, esa media hora dejarle que suelte. que suelte. Todo lo que tiene. ¿Y alguna recomendación para las chicas? Tú que también tienes vida larga. Lo de la chica ya se me olvida. ¿Se te ha olvidado? No tiene nada. Y ahí puede comer tanto queso además. Nada. Joder, esto parece como un programa de típico, así, como una historia de humor dadaísta que igual también es un poco el rollo, ¿no? Que al final para alargar la vida lo que hace falta es tener buen apetito, descojonarse, No, hay que comer. buen humor, no discutir. Ahora que has nombrado el queso, el queso. Yo Voy a ver, ese queso es para mí, para ti todas las flores, ¿eh? El queso es para mí, ¿eh? Brindamos por la vida y tal. ¿O? está muy frío. Oye, ¿qué quieres? ¿Se pela o qué? Aunque sea para brindar. ¿Brindamos por la vida o qué? Sí, sí. ¿O por quién brindamos? ¿Por nosotros? Por la vida, le vayamos enseñando. Por lo menos el año que viene que nos traigan otra vez, ¿no? Eso, y que nos lo vamos a ver. Por lo menos ¿no? el año que El viene. año que viene ya me gustaría. Pues por eso, y a mí también, y a él, anda. Pero de ahí para arriba no sé. Digo, El año que viene, por lo menos, que Cada vez estaré más Nutella y eso me da a lo bien. mejor el año que viene a lo mejor traen algo de jamón también, Mira, vamos para a que no, probar, para que no a nos qué estropee tal la sabe garganta. esto. Y va Rusia, joder, en el centro de la Morús, ¿cómo le andan a la juventud? ¿Vienen más espabilados? Joder. No sé si me gusta mucho. Muy frío igual, ¿no? No, y además es un poco amargo. Ah. A mí me gusta más bien dulzón Más el dulcecito. vino. Venga, pues nada, a ver si el año que viene Hace acertamos. mucho que no tomo yo vino blanco. Ya. Tengo el sofrito que ya se ha enfriado, tampoco hace falta meterlo en la nevera, pero dejarlo un rato encima de la mesa apagado y la historia es que lo que he hecho es escurrir el aceite que utilizaré luego para empapar la empanada, que tiene que estar bien borracha con el aceite del sofrito, entre otras cosas. Y lo que vamos a hacer es juntar las vieiras, que ya están a temperatura ambiente, con el sofrito de verdura. Fijaros, lo que hacemos es añadir aquí, ahí, nuestra verdura y de esa manera... Tener en cuenta que la verdura no está caliente y de esa manera las vieiras no se nos van a recocer. Y esta es pues eso, es un relleno de empanadas súper sabroso. Y os aconsejo que probéis a hacerlo de vieiras o de zamburiñas o de volandeiras o este tipo de productos de concha que son súper sabrosos, ¿eh? Y si no, ya sabéis, chipirones, sepias o el producto que os apetezca. Tranquilamente también esta empanada la podéis hacer de raso, que es el lomo de cerdo guisado con pimientos, con tomate. Eso sí, los rellenos no tienen que ser rellenos que tengan demasiado jugo, tienen que estar sabrosos, tienen que tener ese chof chof, ¿escucháis? Ese chof chof, pero no tienen que ser rellenos que suelten demasiado jugo, teniendo en cuenta que luego los vamos a encerrar dentro de una masa de pan. Así que una vez que tenemos nuestro relleno resuelto, lo que vamos a hacer es rescatar la masa que ha estado durante una hora fermentando. Habéis visto que tampoco levanta mucho, ¿eh? No tiene mucha levadura y luego la harina de maíz es una harina pesada, ¿eh? Habéis visto que sí que ha hecho un poquito de alveolo y todas estas historias, pero lo que hacemos es colocar la masa sobre la encimera, la vamos a trabajar un poco, ahí, antes de estirarla hay que trabajarla, ¿eh? Porque si no es complicada de estirar. Sube mucho olor a levadura y sobre todo sube mucho olor a maíz, ¿eh? Y en el momento en el que tenemos la masa ya bastante compacta, sin que se nos vaya la olla, ¿eh? Pero habéis visto que ya está bastante compacta y sobre todo vuelve a estar con esa textura como para poder estirarla, lo que hacemos es volver a estirar un poquito de harina sobre la encimera, tener la harina cerca siempre, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es estirarla, vamos a partirla en dos. La base tiene que ser un poquito más grande que la capa que cubre, ¿eh? Así que cortamos un pedazo un poquito más pequeño que el otro. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues en este caso vamos a hacer un rectángulo. Podéis hacerla redonda o como queráis, ¿eh? Es una masa un poco delicada, ¿eh? Pero no tengáis ningún miedo de emborracharla con un poquito de harina
Y sobre todo, muy importante, vais levantando y vais añadiendo pues más harina en la superficie. Ahí. ¿Veis? Cuando hace este tipo de grieta, estiráis. Y al final, con cierta delicadeza, teniendo en cuenta que antes hemos hablado de que esta masa es como el culito de un bebé, tenemos que ir con cuidado y sobre todo con mucho cariño. Intentando formar, bueno, pues una especie como de rectángulo. ¿Habéis visto? En el momento en el que veis que la masa ya no avanza, significa que se ha pegado. Así que lo que hacemos es levantar. Ahí. Es cabrona, pero no pasa nada. Luego la petacheamos, tranquilos, que no cunda el pánico, Ahí. Un poquito más de harina. ¿Veis? Se petachea fácilmente. Un poquito más de harina. Y aquí nos quedamos haciendo 2 rectángulos exactamente iguales para poder hacer la empanada. Base con yema de huevo alrededor, el relleno bien frío y bien jugoso en el interior. Lo que vamos a hacer es cubrir, bueno, pues con otro pliegue de masa, ¿no? Ahí. En el encuentro de las 2 masas en este extremo, lo que he hecho es, bueno, pues embadurnar todos los extremos con un poco de huevo batido. Y ya lo que hacemos es, bueno, pues encerrar bien la masa de esta manera, apretando con el dedo para hacerle una especie como de reborde, como dicen los argentinos que le llaman repulgue a todas estas historias. Vais a ver que nuestro repulgue es un repulgue mucho más sencillo. Vamos a coger el exceso de masa, lo vamos a retirar. Fijaros que también con algún exceso de masa lo que me he currado pues son una especie como de hojas. Si queréis hacer pues una historia así como un poquito más, no sé, más artística, ¿no? Retiramos los excesos de masa. Importante que la empanada no quede demasiado mazacote. Tener en cuenta que esta empanada es bastante fina, Sobre todo lo que tiene que ser es muy jugosa, tiene que tener un buen relleno, Y una vez que tenemos ya todos estos excesos de masa retirados, lo que vamos a hacer es darle un poco de candela con la punta de un tenedor en todo el reborde. Le hacemos un agujero para hacerle la clásica chimenea de toda la vida. Metemos un papel de aluminio tipo Altos Hornos de Vizcaya. Y lo que hacemos es meter la empanada en el horno, más o menos unos 45-50 minutos, a 200 grados centígrados. 180-200 grados centígrados, en función del horno de cada uno, Y luego, muy importante que tengáis a mano el aceite del sofrito. Este aceite del sofrito, de escurrir la verdura, porque según sale del horno, lo que hace falta es empaparla con ese aceite, para que chupe todo el gusto del sofrito. Empanada de maíz en Robin Food, hasta una mano armada. Joder, qué pureza, ¿no? Joder, se adivina el relleno impresionante ahí, Las vieiras, todo el sofrito, quitamos la chimenea y la historia es que cuando está templada, sacada del horno, ha salido hace unos 5 minutos del horno. Lo interesante es coger el aceite del sofrito, de toda la verdura, y darle aquí un empapado bueno, para que al final la masa esté todavía muchísimo más jugosa y la empanada quede de reventar la pana. Nos vemos en los bares, Hasta la victoria venceremos. Pedazo de empanada, chaval.